no sé, Sonia, a mí me pareció interesante antes cuando leía las notas, que le das mucha importancia, bueno, yo creo que las dos le dais mucha importancia al tema de la nomenclatura, ¿no? De ir muy bien dirigidas, porque cuando hablamos en propiedad de qué son, cómo son y qué hacen, sabemos también dónde buscar, ¿no? Dónde buscar y cómo confrontar. Entonces, a mí esta interpretación y este análisis me parece muy importante. No sé si nos quieres contar un poco el por qué Sí, llamarlas antigénero, por qué... sí, sí. Sí, muy, muy breve. Mira, yo pienso que en, en la política, en el análisis de la política y en la política, en la acción política, necesitamos tener buenas descripciones de las fuerzas con quienes estamos manejando. Porque si las describimos mal, ¿no? Nuestras acciones pueden ser dibujadas de una manera que no funciona. Les quiero dar un ejemplo, digamos, un poco burdo, ¿no? Un poco simplista, pero creo que hace sentido. Si estás en una floresta, en un bosque, y sabes que en ese bosque hay animales peligrosos, ¿no? Y sientes la presencia de un animal peligroso, es importante saber qué animal es ese, ¿no? Porque si describes un león como si fuera una culebra, ¿no? El riesgo de que te va a dañar mucho es grande, ¿no? Y al revés también, si describes una culebra como si fuera un león. Entonces, esa idea de que la descripción, la morfología, ¿no? De las fuerzas con quien estamos manejando es muy importante. Y nosotros que estudiamos género, ese grupo grande de gente en América Latina y en Europa, optamos por llamarlos antigénero, no porque nos parezca un concepto muy sofisticado, en verdad no es un concepto émico, o sea, es cómo se describen, ¿no? Ellos son fuerzas que claramente atacan género y lo dicen que atacan género, ¿ok? No son una invención nuestra, no es un concepto, es una descripción que viene de su actuación misma, ¿no? Y eso del género o de la ideología de género es como una canasta en la cual ponen y de la cual sacan cosas para mirar y atacar a depender de las circunstancias y de los tiempos. Acá puede ser el aborto, ahí puede ser el matrimonio igualitario, en otro momento eso va a ser los derechos trans, que es lo que son ahora, digamos, la línea de frente de esos ataques en muchos lugares, en mi país incluso, la educación sexual. Y hay casos en que atacan varias cosas a un solo tiempo, ¿no? Ah, pero creo que es importante subrayar que atacar el género, o sea, la teoría crítica de género, desde un comienzo, cuando eso empezó hace más o menos 30 años, sigue siendo así. O sea, es un ataque a feministas, a activistas LGBT, a los derechos sexuales y reproductivos, sí, pero antes de todo, sobre todo y siempre es un ataque a la teoría crítica de género. Y eso lo tenemos que comprender. O sea, y quiero traerles el ejemplo de un reciente documento del Vaticano que acaba de salir hace 2 meses, en abril, se llama la Declaración de la Dignidad Infinita, que hace una lista larga de los males de nuestros tiempos, que trae una definición de la Iglesia Católica sobre lo que considera como dignidad. No sé, es un documento complejo, no voy a tratar de él a fondo acá, pero muy significativamente en la lista de los males del mundo actual están la guerra, el trabajo de los migrantes, el tráfico de personas, muy significativamente la violencia contra las mujeres, el abuso sexual, pero también la teoría de género, el aborto, la gestación de sustitución y el cambio de sexo, además de la muerte digna, ¿no? Entonces, estaba en el comienzo el ataque a género y sigue muy presente hoy, ¿no? Dicho eso, yo
pienso que en las condiciones actuales del mundo, estoy acá pensando en las recientes elecciones para el Parlamento Europeo en Europa y sus resultados, creo que es hoy muy adecuado y necesario nombrar a esas fuerzas como antidemocráticas, como autocráticas y hasta mismo posfascistas, ¿no? O neofascistas, aun cuando ni siempre se manifiesten de manera tan extremada, ¿no? Pero esos elementos de posfascismo están presentes en ese ecosistema, ¿no? Entonces son antigéneros, son antiderechos sexuales y reproductivos, pero son antidemocráticas, ¿no? Y en el conjunto de esa ecología política hay elementos claramente neo o posfascistas.